Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y les voy a invitar a la palabra de Dios, hermanos, que es lo más importante que nos ocupa en el día de hoy. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 33, y vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante, hermanos, hasta el verso 22. Job capítulo 33, versículo 14. Es una cita bíblica que siempre me llamó la atención desde que yo conocí la palabra del Señor. Y más que nada yo creo que es una voz de alerta, un llamado de Dios a los que no conocen, ¿verdad? Y también a los que conocemos. Porque dice la Biblia que en una o en dos maneras habla Dios, y esa es la cita bíblica que escogí para este día, hermano. Yo creo que todo lo que está sucediendo, hermanos, es plan de Dios y es un llamado de Dios a la humanidad. ¿Cuánta gente ha estado subiendo la frase en el internet que dice: lo que pasa es que Dios está llamando y la gente no quiere oír? Y eso es una gran verdad. En pocas palabras, Dios sigue hablando y la gente no quiere oír. Pero vamos a leer lo que dice la santa palabra de Dios, hermano, porque lo que yo diga es lo que yo digo, pero lo que Dios dice es lo que permanece para siempre. Amén. Si tienen la cita bíblica, hermanos, en el libro de Job, capítulo 33 y verso 14 al 22, y dice así: en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Hasta ahí, hermanos, eso es una palabra de Dios. Agradecemos infinitamente a Dios por esta palabra. Y yo creo, hermanos, que Dios sigue hablando, y tal pareciera que pues la gente no escucha, pero después de todo lo que está pasando hay mucha gente que se está deteniendo, está poniendo atención. Y yo creo, hermanos, que esto es hasta cierto punto una oportunidad, hermanos, que Dios está regalando a la gente. Porque como en el tiempo de Noé, igual, hermano, no importa, siempre va a haber gente que se va a burlar, siempre va a haber gente que va a ignorar, siempre va a haber gente que no quiere entender, y ellos no saben ni por qué no entienden. ¿Ve? Ahí está escrito en la palabra de Dios. Dios habla, pero el hombre no entiende, y nos deberíamos de preguntar por qué es que no entiende. Y la Biblia dice que muchas de las veces la gente no entiende porque tiene la conciencia cauterizada. Puede ser que ya Dios les ha hablado tantas veces que ya son insensibles, hermanos, a la palabra de Dios. Y no importa de qué manera se les hable, van a seguir en lo mismo. La otra explicación que se da es que la gente prefiere el placer del pecado, seguir desobedeciendo a Dios. Toda desobediencia a Dios es pecado, hermanos, y todo pecado pues nos va a llevar a la muerte. Y es lo que la gente no entiende, y no me refiero a la muerte física. Ahora, mientras desarrollemos el mensaje, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, a qué tipo de muerte me estoy refiriendo. La muerte física es una cosa, porque hay personas, ¿verdad?, que yo escuché de alguien que se quería quitar la vida. No solo de alguien, hay mucha gente, hermanos. Después me dijeron de otro joven, y después de otra persona que se quiere suicidar y se quiere quitar la vida y que ya no aguanta más. Hermano, la razón por que la gente se quiere quitar la vida es porque tampoco entiende, y dicen, el diablo les hace creer, ¿verdad? Y ellos en su mente dicen, bueno, si me quito la vida, se acaba todo. Lo que la gente no entiende es que cuando se quita la vida de esta vida física,
es cuando empieza todo. Porque al momento de que la persona se quita su vida o termina con esta vida física, se va al otro ámbito espiritual que es eterno. Y esa vida eterna usted la va a pasar sin Dios o con Dios, dependiendo lo que usted o yo hayamos escogido. En esta mañana, ¿verdad? Agradecemos a Dios porque estamos aquí una vez más, escuchando la voz de Dios, hermanos, y estemos atentos, porque Dios ha prometido guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No importa que pase lo que pase, ¿verdad? Si hay hermanos que han contraído el virus y hasta ha habido ya fallecimientos de hermanos de la iglesia, personas que yo he conocido, hermanos, han fallecido ya por causa del virus, bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Y pues gracias a Dios que perseveraron hasta el fin. Ya nunca los vamos a volver a ver terrenalmente, ¿verdad? Que Dios sigue hablando. La puerta está abierta, la oportunidad la tenemos ahora. No esperemos a que sea demasiado tarde, ¿verdad? Yo creo que este llamado no es solo para el que no sabe, para el que sabe también y que anda viviendo una vida a medias, el que anda viviendo dando mal testimonio, el que anda viviendo desordenadamente, para que nos arreglemos, hermanos. Dios nos está hablando. En una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. En el libro de Deuteronomios, capítulo 30 y versículo 19, ustedes me oyen repetirlo muchas veces, ¿verdad? Dice Dios, he aquí que a la ciela y a los cielos y a la tierra llamo por testigos y los pongo delante de vosotros y te presento el camino de la vida y de la bendición y también el camino de la muerte y de la perdición o la condenación, ¿verdad? Y Dios les dice al pueblo de Israel, yo te aconsejo, escoge el camino de la vida. Pero regularmente, ¿qué es lo que hace la gente? No, sigue su propio camino, su propio consejo, creyendo que van bien y se olvidan de la cita bíblica que también nos dice, hermanos, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, 12 o 12, 14, una de las dos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, hermanos, que el diablo nos ciega de tal manera que nos hace creer que estamos bien, que no va a pasar nada. Y puede ser, hermanos, que el ya medido para nosotros. Dios es el único que sabe todas las cosas. Dios es el único que sabe cuándo, cómo, dónde, a qué hora, en qué lugar vamos a expirar, ¿verdad? O a dejar de existir biológicamente para pasarnos al ámbito espiritual. Y por eso se sigue haciendo el llamado, hermanos, porque no sabemos. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Pastores están siendo hospitalizados también, hermano. Así que tengan cuidado. La iglesia no está exenta. Nos está llamando a refugiarnos en Él, a escondernos, ¿verdad? Yo he visto tantos textos bíblicos tan bonitos que están poniendo en el internet y personas, ¿verdad? Que digo, bueno, ponen esos textos bíblicos, pero no buscan a Dios. Los ponen ahí ahora por el momento crítico que está pasando y ojalá Dios quiera, hermanos, que si logramos sobrevivir, pues pongamos por obra esa fe, esa fe la pongamos en acción y no solamente nos quedemos en poner textos bíblicos bonitos, sino que verdaderamente nos convirtamos a Dios. Y la gente todavía sigue dudando. Se hacen esta pregunta, hermano, ¿es cierto todo lo que está saliendo en las noticias? Les digo, hermano, yo creo que las noticias se queda corta, porque nadie sabe en realidad en qué va a parar todo esto. Si supieran, ya le dirían, ya esto fue todo, pero nadie sabe en qué va a parar todo esto. Todos son especulaciones y expectativas y todo el mundo espera lo mejor, ¿verdad? Que se pare y que se acabe. Pero la realidad puede ser otra. No sabemos cuántos vamos a regresar al mundo regular en el que vivíamos después de esta pandemia. No sabemos. No sabemos. Puede ser que muchos
de los que todavía estuvimos cuando empezó, no regresemos para contarlo. Entonces lo que mejor podemos hacer es estar preparados. Recordemos siempre, hermano, la cita bíblica, que en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Así es que, hermanos, pidámosle a Dios entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos haga entendidos y seamos sabios, hermanos. Israel fue sacado de Egipto y les dijo, pongan la sangre, ¿verdad?, en los dinteles y en los postes y en el dintel de sus puertas. Y cuando venga el espíritu de muerte y vea, ¿verdad?, que está la sangre ahí, pues pasará de largo. Y de ahí viene el famoso Passover, la Pascua. Y Cristo es nuestra Pascua, hermanos. En estos tiempos, pues Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, nos ha salvado, ha lavado nuestros pecados. Y pues tenemos la sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos ha limpiado de pecado. Y el espíritu de muerte o la segunda muerte no puede contra nosotros, hermanos. Pero mientras estamos en este cuerpo terrenal, tengamos cuidado. Hay un espíritu de muerte en los aires, hermanos. Y mucha gente todavía no entiende eso. Creen que porque como no se ve, ¿verdad?, el virus, oh, no me va a pasar nada, oh, a mí no me hace nada. Los jóvenes ingenuamente creen que porque son jóvenes no les puede suceder. Hermanos, hoy en día todo mundo, hermano, todo mundo, no tiene que ver edad. A veces la juventud cree que porque está joven y se les ha hecho creer mal, hermanos, de que pues el joven que resiste y eso, y es cierto, dicen las autoridades que a la juventud, a los más fuertes, pues es más difícil que el virus los combata, pero no se confíe, mucha gente joven puede entrar, hermanos, y ya estando ahí que se le complicó con esta cosa y aquello y terminan sin vida. Así le pasó a un hermano ahora fuerte. Yo lo conocí cuando me dieron la noticia, digo, wow, nunca más lo voy a volver a ver. Pero si usted lo hubiera visto, un varón de, qué sé yo, unos 20 y tantos o quizás 30 años, fuerte, grande, lleno de vida, que cualquiera diría, es imposible que le pase. Sin embargo, sucedió, hermanos. Y no doy nombres, perdón, por discreción, pero son cosas que están sucediendo a diestra y a siniestra. Así es que, hermanos, el llamado de Dios es que seamos prudentes y esperemos que Dios va a hacer algo maravilloso. Esperemos y sigamos confiando en nuestro Dios. Dios nos va a bendecir, hermanos. Les voy a leer una cita bíblica en Primera de los Corintios, hermanos, que tenía yo preparada aquí, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, porque son citas bíblicas que nos abren los ojos, nos dan entendimiento y sabiduría. Y mire lo que dice la santa palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de los Corintios, del verso 18 en adelante. Y se lo voy a leer, ¿verdad? Si no tiene su Biblia, póngame atención. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Ahí está, palabra de Dios es esta, hermanos. Dios ha enloquecido, ha embrutecido a la gente, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios. Y ha escogido a los que supuestamente nos ven a veces como ignorantes y dirán, bueno, esos religiosos extremistas exagerados. Pero hermanos, oremos mucho por esa gente. Cristo lo dice, ¿verdad? Orad por el que os persigue, os critica, nos señala, nos tildan, nos tratan como de lo peor. Oremos por ellos. Amén. Y no maldigamos, sino que debemos de bendecir. Dice, no maldigáis, sino bendecid al que te maldice. Aunque nos maldigan, aunque nos señalen, aunque nos critiquen. ¿Verdad? Uno de los pastores me decía, bueno, dice, aquí nos han señalado y nos han criticado que porque cerramos la iglesia y que dónde está la fe y que bla, bla, bla. Le digo, brother, sea prudente y deje que Dios haga. Toda esa gente que lo ha señalado posiblemente va a pagar las consecuencias. Y usted no quiere estar en los zapatos de ellos. Amén. De México me llamaron y me decían esto, ¿verdad? Me preguntaban. Les digo, brother, tenga cuidado, usted sea prudente, sea sabio. Es momento de esperar que pase la mano de Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que está de alguna manera llamando al mundo entero a que se conviertan, a que se arrepientan de su pecado y que no esté esperando la gente. La gente a veces dice, bueno, yo me bautizo, yo me convierto después de que pase la cuarentena. Yo espero y le invito a la iglesia también a que si Dios nos concede regresar, hermanos, sobrevivir esta peste, esta plaga y regresemos un día al templo, yo sé que va a regresar, mucha gente van a venir al templo buscando a Dios, ¿verdad? Porque Dios les está hablando, está tocando sus corazones. Otros van a regresar una semana o dos quizás y se van a volver a sus caminos de maldad. Pero la iglesia debe de estar preparada, hermanos, para recibir a la gente. Sea quien sea, llegue quien llegue y como llegue. La cosa es que llegue. Nosotros estamos ahí para recibirlos mientras Dios todavía tiene la puerta abierta del arca y está llamando, ¿verdad? En una o en dos maneras habla Dios. Yo espero, hermanos, ser lo suficientemente claro y ojalá y que la gente entienda, hermanos, que es tiempo de buscar de Dios y que no esperemos, ¿verdad?, los momentos críticos. Mucha gente cree, ¿verdad?, que ay, después yo me convierto y después, y algunos hasta andan buscando qué va a pasar en la gran tribulación, porque hay predicadores que dicen, no se preocupe, si usted se queda después del levantamiento de la iglesia, todavía hay esperanza en la gran tribulación. Hermanos, si hoy en día nos cuesta ser salvos, el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, ¿qué esperanza, hermanos? Si los justos con dificultad, dice la Biblia, vamos a ser salvos porque cuesta servir al Señor. Y dice, bueno, ¿qué esperanza puede tener el impío? Una vez que se levante la iglesia, hermanos, a la final trompeta, mucha gente va a querer buscar del evangelio. ¿Dónde está el pastor que me hablaba? ¿Dónde está el vecino que me invitaba? Ya no va a estar. Ya no va a haber oportunidad. Todos esos predicadores que le están diciendo todavía, ¿verdad?, en el internet, no se preocupe, va a haber salvación. Va a haber salvación. ¿Sabe qué voz es esa? La voz del diablo que le está diciendo, no, sigue en el camino de maldad. Cuando Dios te está diciendo, arrepentíos y convertíos, volveos a Dios, es tiempo de convertirnos.
Hoy es el día de salvación, ¿verdad? La Biblia así nos lo señala. En una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende, no quieren aceptar, hermanos, que la situación está crítica y puede ser que se ponga poquito peor. Les voy a leer otra cita bíblica que quiero compartir, que Dios me puso en el corazón, ¿verdad? Yo estaba meditando toda la semana, hermanos. Tan pronto yo termino de dar la lección, yo empiezo a pedirle a Dios qué es lo que voy a predicar la próxima vez. Y a los que se acercan a mí, ¿verdad? Y que los uso para la predicación y eso, les digo, hermano, siempre que usted termine de predicar, empiece a pedirle a Dios cuál va a ser el próximo mensaje que Dios quiere para el pueblo de Dios. Y les voy a invitar, ¿verdad? Si tienen Biblia y si no, pongan atención, en Apocalipsis capítulo 9, del verso 20 al 21, para aquellos que dicen, ¿verdad? Cuando venga la tribulación, ahí me voy a convertir. A ver si Dios me da tiempo. El diablo te va a decir, sí, hay tiempo, no te preocupes. No te bautices todavía. Espérate, todavía hay tiempo. Estás muy joven. ¿Para qué vas a desperdiciar tu vida en la iglesia cuando la puedes disfrutar en el mundo? Esa es la voz del diablo. Miren lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 9. Ya están cayendo las plagas, hermanos. Es donde Juan, ¿verdad?, ve la visión y están cayendo las plagas y pues cualquiera diría, al ver todo eso la gente se va a convertir, pero no nos engañemos, hermano. La Biblia dice que ni aún así, oiga lo que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, vamos a suponer que esta sea una de las plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cómo está el mundo? Entregado a estas cosas, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, a la fornicación, a los placeres de este mundo. Y aquí habla clarísimo, hermanos, en cuanto a la idolatría. Todo aquel idólatra, todo aquel que adora una imagen, todo aquel que se postra ante un Dios hecho por mano de otro hombre, está sentenciado, está condenado. No lo digo yo, van a decir, y ese pastor ya está condenando a la humanidad en vez de que los anime a salvarse. No, es palabra de Dios la que te está hablando. Palabra de Dios es esta y digna de ser recibida por todos, dijo el apóstol. Así es que, hermanos, ¿verdad? Y todo aquel que llegue a ver este video, ¿verdad?, entienda que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El diablo le va a embrutecer el entendimiento y va a querer estorbarle. No le hagas caso. Es la crisis, eso va a pasar. Tiempos mejores vienen y ojalá mejores. A todo hermano que me llama, ¿verdad?, y pastores que hablo con ellos, yo les digo lo mismo, hermano, esperemos que vienen tiempos mejores. Y si nos tocara morir, pues tenemos el mejor tiempo, que es irnos con Dios. Esa es la esperanza de todo cristiano, porque ya no habrá muerte que pueda con nosotros, sino que los muertos en Cristo, cuando venga el toque de la final trompeta, resucitarán primero, dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a ellos, sino que juntamente con ellos seremos transformados. Esa es la esperanza del cristiano y esa es la esperanza que ofrecemos al mundo que no conoce de Dios. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y ojalá y todo aquel oyente que no es bautizado, que no es convertido, reciba el entendimiento hoy y busque a Dios mientras puede ser hallado. Dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Y hay una condición: deje el impío su camino
y vuélvase a Jehová. Dios no te está diciendo vente y tráete el pecado a la iglesia, no. Vamos a tener que dejar ciertas cosas. En este caso, ¿verdad? Pues es el pecado y vivir una vida santa, porque así lo dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Cualquiera que te predica un mensaje donde te dice sigue viviendo igual, sigue de idólatra, sigue de borracho, sigue de mentiroso, sigue de ladrón. Ese no es el evangelio de Jesucristo, esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás mismo, que te está enredando en mentiras, en sus artimañas mentirosas. Y debemos de tener cuidado, porque como ya les dije, mucha gente cree que cuando venga todavía más crítico, entonces me voy a arrepentir. Nadie nos garantiza el día de mañana. Nadie. Cualquiera que le diga, espérate, ¿verdad? Espérate. Después te arreglas con Dios. Ahorita todavía hay tiempo. Nadie nos garantiza el día de mañana. Muchos de los que ya fallecieron por el coronavirus, ¿verdad? Quizás tenían planes de en este año ir de vacaciones, en este año salir con la familia, en este año empezar un negocio como nosotros estamos empezando, ¿verdad? Y quizás ni siquiera se nos conceda, quizás ni siquiera veamos el día, pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Que pase lo que pase, hermanos, tenemos una promesa hecha por Dios y esa promesa nos trae paz. La gente vive sin paz, confundidos, desesperados. No pueden ver, algunos ni siquiera pueden estar en sus casas tranquilos, quieren salir y todo eso, se desesperan. Digo, pero ¿cuál es la desesperación? Si usted, hermano, y yo, ¿verdad?, estamos bien con Dios, pues deberíamos de darle gloria a Dios, darle gracias a Dios. Yo me acuesto en mi cama y digo, gloria a Dios. ¿Cuántos iremos a regresar? Si es que regresamos. Y no me canso, hermanos. Miren, por mi mente pasan los nombres, los rostros de toda la gente que conozco. Apenas me recuesto un ratito en la cama y empiezo a pensar en los hermanos. Empiezo a pensar en mis familiares. Empiezo a pensar en toda la gente que conozco. Y digo, wow, pensar que muchos de estos quizás no vamos a regresar. Amén. Pero digo, bueno, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y tenemos la promesa de Dios. Como Cristo hizo una parábola, ¿verdad? Dice que entró el rey a la fiesta de bodas y el rey, ¿verdad?, caminaba y todos los invitados sentados a la mesa, pero de pronto notó algo raro. Y dice que había uno que no estaba vestido de bodas. Y yo me pregunto, digo, wow, ¿será posible que alguien que no esté vestido de bodas pueda meterse al otro lado? Sabemos que es imposible, pero Cristo hace un ejemplo para que la gente se dé cuenta y no espere al último minuto. Y dice que el rey se acercó al invitado o al colado, mejor dicho. Y le dice, amigo, todavía en una buena manera, ¿verdad? Amigo, ¿cómo fue que hiciste para entrar aquí no estando vestido de bodas? El mensaje es este, hermanos, que no se puede entrar si no estamos vestidos de bodas. Cristo lo dice bien claro en San Juan capítulo 3, ¿verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu, simple y sencillamente no puede entrar al reino de los cielos. Cualquier otro predicador que te diga que sí puedes entrar, te está mintiendo. Es mentira. El espíritu del enemigo va directamente opuesto al espíritu de la palabra de Dios. Y en este caso Jesús mismo es el que le dice estas frases a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. Y ese es el traje de bodas, hermanos. Cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo. Ese es el traje de bodas que nos va a permitir entrar en aquel día a la vida eterna. Amén. Y no esperemos, hermanos. Al contrario,
Y en este tiempo, hermanos, que dicen, no tengo nada que hacer, póngase a evangelizar, póngase a compartir un video de esos, póngase a compartir un canto de esos con alguien que usted y yo sabemos o que conocemos, ¿verdad? No tiene que hacer, yo le digo qué hacer, póngase a evangelizar, amén. Un texto, un canto, un videíto, ¿verdad? Y sígale, dele seguimiento. Hasta podemos dar estudios bíblicos por el internet, si podemos hacer esta reunión. ¿No podremos dar un estudio bíblico? Amén, sí se puede. Entonces sí se puede, hermanos. Todavía estamos a tiempo y podemos hacer mucho. Podemos salvar almas, que eso sí es agradable a los ojos de Dios. Y no esperemos el día malo, el día crítico. La Biblia también nos dice, el sabio ve el mal y se aparta. Pero el insensato, aunque se le está diciendo, hay camino de muerte allá afuera, no salga, la muerte anda en el aire. El insensato ahí va y recibe el daño, dice la Biblia. Les voy a compartir otra cita bíblica, hermanos. Me quiere convencer. No, yo no lo quiero convencer. El que convence, dice la Biblia, que es Dios el que convence al hombre de pecado. Y después de que Dios te convenza, es usted mismo el que se debe convencer de que necesita ser salvo. Es usted mismo el que se debe convencer que necesita el perdón de sus pecados. Y es usted mismo el que se debe convencer que necesita dejar el camino de perversidad y volverse a Dios. Y Dios está dispuesto a salvarlo, a renovarlo, a limpiarle, a perdonar todos sus pecados. Y les voy a leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Miren lo que dice. Para los que tengan Biblia, ¿verdad? La pueden ir a buscar. Y si no, anótelo por ahí. Después con calma lo lee. O lo comparte con alguien. Algún familiar, el tío, el primo, el amigo, etcétera. Ustedes más que nadie saben con quién tienen relación, ¿verdad? Y podemos compartir estas palabras. Mire lo que dice la santa palabra de Dios. El juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué les parece? Usted y yo no queremos, ¿verdad?, estar mal con Dios y esperar ese día. Si estamos bien con Dios, no hay ningún problema. Pero si estamos mal, es tiempo, hermanos, de que Dios nos está llamando y que arreglemos nuestra vida. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A mí no me gusta hablar de estos temas, ¿verdad? Porque lo primero que dice la gente, ay, ya me están juzgando, ya me están condenando. Por eso no me gusta, pero por otro lado tengo el compromiso con Dios de predicar estos mensajes. Es una responsabilidad que yo tengo con Dios. Y tengo que hacerlo, me guste o no me guste. Dios nos está llamando, ¿verdad? Y la persona que no es bautizada bíblicamente hablando, esto es lo que le espera. Pero gracias a Dios que la oportunidad está hoy ante ti. Hoy todavía la gente puede ser salva. Hoy todavía puede aceptar a Jesucristo en su corazón y decir: Señor, yo sé que te he fallado, aunque seas hermano. Todavía hace 8 días me eché las últimas. Quiero pedirte perdón. Quiero que tengas misericordia de mí. Porque, hermano, esto es lo que nos espera. El lago de... A ver, y no se asuste. Si usted está mal o medio bien,
estamos a tiempo para arreglar nuestra vida. Estamos a tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Por eso Isaías 1:18 nos dice, lo repito siempre, venid pronto y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran rojos, como el carmesí, como la lana, serán emblanquecidos, y si fueren como la grana, como la nieve, vendrán a ser. Entonces son promesas de Dios, hermanos, y Dios nos está llamando. En una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. En el amor de Dios y con la paz de Cristo, les digo, yo espero, hermanos, que entendamos. Y si usted es de los que no entienden y vive confundidos, hermanos, porque mucha gente, ¿verdad? Dicen, ay, es que yo no entiendo y ando confundido. Anda confundido porque el diablo te está confundiendo. Y es tiempo de que dejes los caminos de maldad para volverte al camino de la justicia. Y Dios te va a dar el entendimiento, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, que es lo que nadie quiere predicar, ¿verdad? El arrepentimiento.